Entonces, pues vamos a iniciar viendo estas figuras y yo les voy a dar como algunos tips o algunas formas que podrían ser más sencillo para ver de qué forma lo hacemos, ¿verdad? De qué forma es más fácil iniciar con cualquiera de las dos figuras. Primero les dejé una diapositiva donde vienen las instrucciones. Entonces dice, eh, primero que todo, realicen las dos figuras en un mismo archivo de WG. Segundo, que estas figuras es como un conjunto de todos los comandos que hemos visto en clase. A veces van a dejar por fuera algunos comandos, pero por ahí en general están todos. Eh, Luego sigue con las funciones OSNAP, que son otras funciones que van a utilizar haciéndolas. Y todo va a ser hecho mediante las dimensiones que diga en la figura. No pueden nada más hacer como un círculo por acá y otro círculo por allá, sino que tienen que cumplir con esas dimensiones que se muestran en las instrucciones de la figura. Cuando ustedes hagan la figura, de igual forma tiene que venir con las cotas que vienen ahí en el dibujo. También deben de crear una capa. Estas son como las capas mínimas, ¿verdad? Que tienen que tener su dibujo. Ustedes les pueden agregar algunas otras si les hace falta. Entonces, tiene que venir una capa, mínimo una capa para la figura 1, una capa para las cotas y una capa para la figura 2. Y esta última, mira, está repetido el 4, no me di cuenta. Pero la última instrucción, la número 5, perdón, es realmente como un consejo, una recomendación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven el dibujo y empiezan a dibujarlo de una vez, tal vez no va a ser tan fácil. Si ustedes observan el dibujo y dicen, bueno, empiezo por acá, tengo que dejar esta medida acá, y planifican antes de hacerlo, se vuelve más fácil. Esta es la primera figura que vamos a realizar el día de hoy. Si ustedes notan, está esta parte de arriba y está la parte de abajo. En la parte de abajo, la figura en sí es esta que está como en forma curveada, ¿verdad? Y estos son líneas guía para que ustedes realicen el trabajo. Esta parte de acá también es una guía, no es parte de la figura en sí. Entonces esto no lo tienen que dibujar, es solamente para que ustedes se guíen para hacer esta figura de abajo. Una pregunta que es muy válida, que normalmente ustedes me hacen, es que si cuando tenemos una figura así y están las líneas guía, ustedes tienen que dejar las líneas o quitarlas. Por mí no hay ningún problema, pueden dejarlas o quitarlas. No hay mayor cosa con eso. Eh, ya es como ustedes decidan. Lo que sí es que tienen que cumplir estas dimensiones que vienen por acá. En la próxima diapositiva va a venir algunas anotaciones. La primera es que si ustedes ven aquí en cada uno de los círculos que vienen los radios. Entonces viene un radio de 3.5, un radio de 8, aquí uno de 3, etcétera. Entonces, cada uno de estos, donde indique la flechita, es el círculo al que se detiene el radio. ¿Qué quiero decir con esto? Esta R que dice 8 tiene la flechita llegando hasta este círculo de más afuera. Entonces significa que este círculo acá tiene un radio de 8. Este círculo pequeño de acá, vean que la flecha llega hasta el círculo pequeño, entonces este círculo de aquí tiene un radio de 3.5 y así sucesivamente con todos los círculos acá. Vean o noten que esta es una figura simétrica, ¿verdad? Eso es algo importante. Noten que esta dimensión de 25 es para del centro de este círculo al centro de este otro círculo. Si ustedes vienen a la parte de esta diapositiva donde dice como yo le puse imagen trampa de ayuda, por decírselo de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bastante sencillo si ustedes comienzan haciendo líneas guía. Si ustedes ven la figura, ustedes dicen, bueno, ¿de aquí de dónde empiezo? Una recomendación es que alguna de estas líneas base o de algunos círculos
círculos ustedes los empiecen como círculo base. Es decir, ustedes digan, bueno, ¿de dónde voy a comenzar a hacer mi figura? Lo voy a comenzar a hacer desde este círculo. Entonces, a partir de este círculo yo hago en el centro una raya. Y esa línea le voy a dar un offset de, ay, perdón, se me pasó la diapositiva. A esa línea yo le voy a dar un offset de 30. Y entonces ya tengo dónde van a estar los siguientes círculos. A esa línea de acá yo le voy a dar un offset de 11 y voy a tener dónde está el centro de este círculo de radio 3. Ahora, esta línea que hice ahorita, voy a darle otro offset de 11 y ya tengo dónde va a estar este otro círculo. Y luego hago el último offset, que es el de 30, y tengo dónde va a estar este otro círculo. Entonces vean que es como si ustedes van haciendo offset de líneas guía, pues se hace más sencillo saber si lo están haciendo con las dimensiones correctas. Por acá en la figura no viene esta dimensión de 12.5, entonces yo se los menciono para que lo tomen en cuenta, que en esta línea, vean que esta roja es la mitad de la figura, en esta línea va este círculo de radio 3, que es este, el del centro y el del centro. Ahí va a quedar esta línea que le queda completamente en el centro de ese círculo. Para que si tienen alguna duda con eso, se vienen a esta imagencita de acá. Si ustedes ven esta imagen, esta figura que ustedes van a hacer, ¿cómo creen o con qué comandos harían ustedes esa figura? ¿Se les ocurre algunos comandos que utilizarían? Quizás Ajá. para las líneas de afuera, las que están como, sí, el borde de la figura, pensar como ese line, pero se me haría difícil pensar, o sea, qué puntos usar, entonces creo que no, más bien, la verdad no, no estoy seguro por eso. No importa. Está Creo que súper. el comando espejo, ya que es simétrica. Ajá. ¿Alguien más? Aquí hay varios comandos que podemos usar para hacer la figura. ¿Cuál más se les ocurre? No se les ocurre ningún otro. De los básicos, línea y círculo. Ajá, exacto. Quizás stream y extreme para borrar las líneas guía. Exacto, también. Vean que ya llevan ustedes bastantes comandos y todos son acertados. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esto que ven acá, con un círculo de radio 8, esto era un círculo inicialmente. Y posteriormente se le hizo un trim acá para cortar esa parte de adentro. Entonces usaron el comando line, como dijo la compañera, para hacer las líneas guía, usaron círculo para hacer los circulitos de acá, pueden usar arco para unir los círculos o pueden usar spline para unir los círculos o pueden usar círculo de igual forma para unir estos otros círculos. Pueden usar el comando extreme si lo desean. Todos esos comandos son completamente utilizables acá. Mirror, que dijo la compañera que para hacerlo simétrico, está súper bien. Luego podrían utilizar también el offset, ¿verdad? Para saber a qué distancia van a hacer una línea de otra. Entonces vean que son como un conjunto, como les decía inicialmente, son un conjunto de comandos que hemos visto a lo largo del curso, que ya aquí los ponemos en práctica todos en conjunto. ¿Por qué les pongo a hacer estas figuras? Porque cuando nosotros estamos dibujando, ya ustedes son profesionales y todo, y salen a trabajar, ustedes se van a dar cuenta que todos estos comandos que vimos desde dibujo 1, los ponemos en práctica todos los días, ¿verdad? Con cualquier dibujo. Y los ponemos en práctica de esta forma. No es que yo digo, ay, voy a usar el comando spline para hacer esto. No, sino que yo ya lo hago muy sencillo. Empiezo yo a ver, bueno, lo hago aquí, lo hago allá y voy uniéndolo muy prácticamente, ¿verdad? Entonces,
iniciando con este tipo de figuras, ya ustedes ponen en práctica eso para que después se les haga muy natural utilizar cualquier comando. A veces ni siquiera ya lo piensa uno cuál está usando y cuál no. Aquí, como les mencionaba, siempre hay como una dudilla con esta curva que viene por acá. Vean que estas curvas que unen los dos círculos no tienen un radio específico, como si lo tienen los otros círculos de aquí adentro. Como no tienen ningún radio, les aconsejo que lo hagan de diferentes formas. No hay ninguna correcta o incorrecta. Lo pueden hacer con spline, lo pueden hacer con arco o lo pueden hacer con círculo. Sí tomen en cuenta que con cualquiera de las opciones que les acabo de mencionar, tiene que ser el arco tangente a este círculo y tangente a este otro círculo de arriba, al círculo de radio 8. Eso sí, tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Puede ser de cualquier radio que ustedes quieran. Y de igual forma, esta curvita que se hace acá es un círculo pequeño y se une tangente a este círculo de arriba y a este círculo de abajo. ¿Tienen alguna consulta con esta figura? ¿No? Ok. La segunda figura que tenemos por acá es esta figura 2 y les pongo por acá que las líneas punteadas no es necesario mostrarlas en su dibujo. Si ustedes quieren las dejan, si no, no son necesarias, son solamente una guía. Esta se hace simplemente con línea o polilínea como una recomendación. Siempre que vean figuras de este tipo, traten de descomponerlas en las entidades más básicas. Por eso es que yo antes les pregunté que qué utilizarían ustedes para hacer esta figura. Estaba tratando de hacerles ver a ustedes que si ustedes dividen esta figura en elementos más básicos, como el círculo, como la línea, y empiezan a verlo así, ya no se les va a hacer tan complicado hacer la figura, porque ustedes dicen, ah, bueno, yo sé hacer un círculo, ah, bueno, yo sé hacer una línea. Aquí simplemente estoy uniendo los conocimientos. ¿Profe? Ajá. Bueno, más o menos ese dibujo, el que tiene como curvas y círculos, si viéndolo, digamos, yo usaría círculo, nada más lo que me queda duda es en las curvas esas, las que están, ¿cómo le digo? Esas, ajá. Sí. Sí, era lo que yo les mencionaba, que lo podían hacer con arco, que lo podían hacer con spline, que lo podían hacer con círculo, pero siempre teniendo en cuenta la parte de la tangencia que lo usaban con el OSNAP. En el OSNAP ustedes le activan la parte de tangente y ahí muy sencillo les sale esta parte. De igual forma, Ah, no es que tienen... yo acabo de entrar a la clase, entonces no ¿Perdón? yo acabo de entrar a la clase, entonces no escuché eso que usted dijo al principio. Tranquilo, no importa, si yo se los menciono por acá para que ustedes exploren la posibilidad de hacerlo con estas opciones. Si ustedes tienen alguna otra opción o si cuando lo están haciendo ya en el dibujo, en el DWG, cuando lo están haciendo no les sale, de igual forma me llaman y yo con muchísimo gusto les auxilio por ahí, no hay ningún problema, ¿está bien? Porque para eso estoy, para, para las dudas que tengo. Entonces, sí, esa parte, para el compañero esa parte la podemos hacer con arco, la podemos hacer con spline o la podemos hacer con círculo, nada más utilizando los puntos de tangencia. Con el OSNAP es como bastante sencillo. Como les digo, si tienen dudas con esa parte, nada más me llaman y con muchísimo gusto lo aclaramos cuando estemos trabajando ya en grupo. La segunda figura es, siento yo que más sencilla, porque solamente necesitan utilizar líneas o polilíneas, simplemente necesitan tener cuidado con las dimensiones con las que lo hacen. Entonces, aquí subdividiéndolo, perdón, en elementos más simples, entonces tenemos que se hace con líneas y polilíneas. Ya seguimos como una primera recomendación. La segunda recomendación que yo les di
es que visualicen esto como por separado y visualicen una línea a partir de la cual ustedes van a iniciar la figura. En este caso, digamos que yo voy a iniciar con esta línea de la izquierda. Entonces yo digo, bueno, tengo esta línea acá. ¿Cuánto mide esta línea de arriba hasta abajo? Mide 110. Entonces, 110. Ahora sí, ¿cuánto de distancia tiene que pasar el offset para que llegue hasta este otro punto de acá? 130. Lo ven aquí abajo. 130. Entonces le hago un offset de 130. Aquí está la mitad. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Puedo hacer una línea y puedo ponerle el midpoint. O puedo hacer que haga un offset de 65, que ven que es la mitad. Y entonces ya ahí yo tengo una parte de la figura. De igual forma, tomen en cuenta que estas líneas de acá no son completamente verticales, sino que tienen un angulito, que no me lo mencionan por acá, pero ustedes podrían sacarlo sencillamente si unen este punto con este, o si hacen estas linecitas del medio. Eso también funciona. ¿Qué más? Bueno, aquí en el dibujo aparecen estos simbolitos que normalmente significan diámetro, pero en este caso pues está equivocado, entonces hagamos como que si no existieran ahí. Solamente vean la dimensión que dice por ahí, nada más. ¿Tienen alguna consulta con esta segunda figura? Profe, una consulta. Del lado izquierdo del dibujo, la línea esta que mide 130, la parte interior no tiene la línea como que la cierra al lado izquierdo. Esa se le elimina igual del lado derecho, se ponen los dos lados o nada más va de un lado. ¿Cuál será esta? Esa línea negra, correcto, que la otra, que la lado izquierdo no lo tiene. Ajá, déjenla para este lado nada más, para este lado no, como viene aquí. Listo. Perfecto. ¿Alguien más con alguna duda? ¿No? Ok, entonces los voy a dividir en subgrupos. Ya saben, yo estoy acá para todo lo que ustedes necesiten. De igual forma voy a estar pasando para ir viendo cómo van trabajando por cada uno de los grupos. La idea es hacer estas dos figuras el día de hoy. Si nos sobra tiempo, entonces seguimos con la clase normalmente. Y si no, pues todo bien, practicamos estas figuras. A mí me interesa muchísimo que ustedes practiquen esto porque pues la parte ya de unir todos los conceptos es como lo que a veces cuesta un poquito más y esto les ayuda un montón a ese objetivo que tengo yo con ustedes y que ustedes también deberían de estar así como con la línea a seguir. Entonces, me gusta mucho que trabajen este tipo de cosas de manera práctica y que yo pueda estar como pasando por los sitios, viendo cómo les va y cómo están trabajando. Entonces, denme un segundito nada más para mandarlos a la parte de trabajo grupal.